Hola, este es un comentario acerca del quinto capítulo del libro La insoportable levedad del ser. El título de este capítulo es La levedad y el peso. Volvemos a este mismo tema y volvemos también a la misma relación. De hecho, seguimos con la relación de Teresa y Tomás. Todo lo que había ocurrido en el capítulo cuarto era centrado en Teresa. Este capítulo quinto va a ser centrado en Tomás. Básicamente ocurre en la misma distancia de tiempo, solamente y ocurren casi los mismos eventos, simplemente que esta vez desde la perspectiva de Tomás. Este capítulo comienza con referencia al primer capítulo de la obra, que igual es La levedad y el peso, en donde se cuenta que Tomás siente como si Teresa hubiera llegado a él como se tiene a un niño que ha sido arrojado a un río y hace constantes metáforas hacia la cultura, a diferentes momentos en la cultura donde ha ocurrido esto, como por ejemplo Moisés, también el caso de Edipo, también el caso de Rómulo y Remo en Roma, y de esa misma manera siente que Teresa ha llegado a su vida, a la vida de Tomás. Hace esta referencia y mencionando también a Edipo de Sófocles, me pareció interesante que hace una metaliteratura, o sea, de hecho ya he comentado de que hace referencias a otros libros, pero esta vez quería poner atención en esto de que esto es metaliteratura, o sea, y de hecho en este capítulo hace otro ejercicio de metaliteratura que el propio autor habla acerca de cómo crear personajes, cosa que ya ocurrió en el segundo capítulo de esta obra, pero esta vez literal, o sea, es como si el autor te estuviera hablando de lo que significa hacer una novela para él. De hecho, tiene una tesis bastante interesante de que la novela es una investigación de lo que es la vida humana, de lo que posiblemente pudo hacer, en donde él siente que cada uno de estos personajes, ya sea desde Sabina hasta Teresa, pasando por Tomás y Franz, son una parte de la vida de lo que su vida realmente pudo ser, pero simplemente no lo fue. Entonces cada uno de estos personajes se lo siente como algo posible y como algo y con un cariño que tiene a cada uno de ellos. Siguiendo con esto, se encuentra una idea más o menos interesante en donde se pone a disputa la idea de los fines y los medios. Esto de aquí surge como parte de la ambientación histórica y política que está ocurriendo en la obra, ya que, como había comentado en el capítulo de ayer, esta obra está ocurriendo mientras hay la invasión de Rusia hacia el pueblo de Checoslovaquia. Aquí hay un debate en donde los invasores rusos se defienden o se excusan diciendo de que ellos no son malos, de que ellos son puros, simplemente que ellos fueron engañados por Lenin y por eso ellos cometieron estos actos atroces, que ellos simplemente no sabían lo que estaban haciendo. Esto me surgió dos preguntas, de que a la final, si era verdad, o sea, si era verdad los principios que promulgaba Lenin, a pesar de que los soldados rusos no supieran, eso de alguna forma justifica o valida los medios que están utilizando, es decir, hacer represión al pueblo de Checoslovaquia, o no importa qué fines tengas, hay medios que no pueden ser simplemente respetables y que no pueden ser simplemente llevados a cabo. Entonces hay una disputa entre los fines de los medios, la típica pregunta de si los fines justifican los medios. A la final, esto es una tesis que también presenta en el libro de que los entusiastas, por mucho que lo crean genuinamente, sus principios también son asesinos. No importa si ellos genuinamente creen que están consiguiendo un paraíso, ellos simplemente están matando personas. Para el libro, el fin para nada justifica el medio. Luego ocurre otra distinción en donde si la diferencia de saber o no saber. Al final como que la pregunta se reduce a saber si las personas que estaban haciendo estos, los soldados, ellos genuinamente sabían lo que estaban haciendo o no sabían. Y en el caso de no saber, ¿lo justifican? O incluso aún es así peor. Porque alguien puede decir, no, es que yo sabía que estaba haciendo el bien. Y hasta cierta forma podría ser justificado. Pero actuar sin saber hasta cierto punto conlleva un grado de responsabilidad de que tú tenías que ser crítico con las acciones que se están llevando a cabo. Y esto me recordó a la venalidad del mal de Hannah Arendt, de decir que no importa si tú simplemente estabas siguiendo órdenes, tú eres igual de responsable de cometer esos crímenes. Este concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde después, cuando ya había sido acabada la guerra,
se comenzaron a juzgar a las personas que participaron en el genocidio de los judíos y entonces los soldados solamente se excusaban diciendo yo seguía órdenes, pero eso no puede ser una excusa válida. El mal importa y por eso es importante que tú te cuestiones críticamente lo que estás haciendo todo el tiempo, no solamente puedes decir que estás siguiendo órdenes. No puedes seguir culpando al superior inmediato, porque a la final Hitler pudo haber justificado diciendo no, es que yo solamente seguía mis principios. Entonces, a la final nadie tiene la culpa. Eh, pero aún así se presenta la idea de que el hombre es inocente porque no sabe, cosa que es algo medio contradictorio y se presenta como contraargumento de esta idea de que si fuera así, la idiotez exculparía a todos. Alguien simplemente podría decir soy un idiota o soy un estúpido y entonces podría servir eso como excusa para justificar todos sus actos. Lo que había dicho antes, tienes la culpa de hacer las cosas sin cuestionar. De hecho, por hacerlas sin saber. Nuestras intenciones modifican el resultado. Esto también se presenta como una idea en el libro, ya que, por así decirlo, este video va a durar un montón a la verga. Voy un rato y van 6 minutos. A ver, voy a ir rápido. Eh, Bajo los conceptos que tenemos de la ética normativa, la ética deontológica y la ética consecuencialista, bajo ninguno de estos conceptos nuestras intenciones importan. Lo que importa es hacer el bien. Bajo la ética deontológica sería actuar conforme al deber y bajo la ética consecuencialista es efectivamente hacer un bien. Aquí el bien se concibe como una utilidad que beneficia a la mayoría de las personas. Entonces, no importa cuál sea tu intención, no importa si tu intención era buena. El punto es si fue bueno. Ya. Aquí seguimos con las metáforas de Edipo, ya que todo esto de aquí viene como una relación, todo el conflicto como lo piensa Tomás, es relacionado a Edipo, ya que estas personas, Edipo es la persona más inocente. Si pensamos que una persona que no sabe es inocente, Edipo es la persona más inocente porque él realmente no conocía la verdad. Para quien no conoce la obra de Edipo de Sófocles, ocurre que eh, Edipo mata a su padre y se acuesta con su madre, pero él realmente no sabía. Y en el momento que se entera de lo que está ocurriendo, para él es totalmente insoportable y se arranca los ojos. Esto es una metáfora de que Edipo nunca pudo ver la verdad, y cuando pudo ver la verdad, simplemente esto fue insoportable para él. Y de esta misma manera, Tomás piensa que ocurre con las personas que fueron los soldados rusos, de que ellos deberían ser arrancados los ojos, por así decirlo, como una metáfora. Cada vez le gustaba más esta metáfora a Tomás hasta que fue poniéndole en palabras más elegantes, por así decirlo. Voy a saltarme un montón de cosas porque la plena esto va a durar un chingo. A ver, esto de aquí. Tomás es un médico y Tomás le gusta la idea de saber que la cirugía está relacionado con lo divino, ya que él piensa que si un asesino o una persona matara a otra persona, simplemente adelantaría lo que Dios ya estaba dispuesto a hacer. Pero en cambio, salvar una vida es algo que Dios nunca se hubiera imaginado, ya que se refiere que el humano está introduciendo en este mecanismo o objeto sagrado que había sido creado por Dios y está siendo modificado por el hombre mismo hasta darle de nuevo la vida. Esto es algo demasiado profundo para Tomás. De hecho, su profesión está muy ligado con el concepto que tiene de Esbussein. Esbussein es una expresión alemán que se refiere a cómo debe ser. Esto es una referencia a Beethoven. Hay muchas referencias a muchas cosas y esto está muy largo. A ver, es una referencia a Beethoven que dice, voy a contar la anécdota porque me pareció interesante. Esta obra de Beethoven donde dice Es Musain, creo que es el cuarto soneto o algo así, es una anécdota que tiene Beethoven con un monedero en donde esta persona le debe algo de dinero. Beethoven le reclama el dinero y el monedero repite, esto debe ser, o sea, dice es Musain y Beethoven responde, sí, 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 esto tiene que ser. Entonces, bajo esta relación cotidiana que tiene Beethoven con el monedero, a él se le ocurre una gran obra que surge el soneto cuarto, creo que es, de Es Musain, en donde Tomás, él no sabe mucho de estas obras, de hecho es Teresa la que le comunica este concepto, pero cada vez Tomás se relaciona más con esta idea de Esmusai como algo que debe de ser, como lo necesario, como un llamado del universo, y así de esta manera relaciona su vida profesional. Él siente que el trabajo de un médico es algo que
es como debe ser, es algo que tiene un llamado, un destino que está tocado a lo divino, que es modificar la creación de Dios hasta cierto punto. Aquí lo que me pareció interesante es que aquí hace una relación entre la levedad y el peso, ya que estamos hablando de este tema, de este capítulo, y hace una idea de que, por así decirlo, la anécdota de Beethoven pasa de lo liviano que es una conversación cotidiana o lo liviano que podría ser un chiste, a convertirse a un concepto súper metafísico que se refiere a la necesidad de las cosas. Y esto me sonó a una idea que tiene un filósofo en un libro que se llama, bueno, no es filósofo, es sociólogo, no, o antropólogo o algo así, que se llama La sociología de las filosofías. Es Randall Collins, el autor de esta obra, en donde él presenta una tesis de que lo cotidiano se trasciende o se eleva a metafísica. Y esto ocurre en bastantes ocasiones en la historia de la filosofía, como por ejemplo la palabra logos. Capaz muchas personas no están relacionadas con este concepto. Logos es como surge, por así decirlo, la filosofía en el siglo IV antes de Cristo en Grecia. Y normalmente esta palabra era refiriendo a algo cotidiano que simplemente era como un entrecruzamiento. El punto es que esta palabra tomó un nivel de abstracción tan elevado que llegó a referirse literalmente a pensamiento, palabra, razonamiento, y ya ideas un poco más abstractas que se refieren a conceptos metafísicos. Y lo mismo ocurre en el Tao, en la filosofía occidental, en donde Tao simplemente significaba camino, pero es que los seguidores de no me acuerdo el filósofo oriental, pero bueno, los seguidores de este filósofo le dieron un poco más de significado metafísico hasta referirse al camino de la vida y este tipo de cosas, haciendo una abstracción demasiado compleja. Luego, siguiendo con otro tema que me parece interesante, es que aquí aparece un tema que creo que a la mayoría de personas les va a resonar, y esta idea de que aquello que tiene valor es aquello que cuesta trabajo conseguirlo o toma un esfuerzo conseguirlo. Esto me resonó a la idea de la teoría del trabajo-valor de Marx, pero es aplicada al concepto de conquista de mujeres. A Tomás lo que le gusta literalmente es encontrar eso íntimo de la mujer que no puede ser visto a simple vista y que tiene que ser conquistado y conseguido. Haciendo relación con con los amoríos y con las formas de ser mujeriego, para Tomás existen dos formas, o bueno, de hecho para el autor hay dos formas de ser mujeriego. Es el mujeriego lírico, que es básicamente una persona que en vez de buscar ideales, busca una pareja ideal. Constantemente va cambiando de mujeres, pero como siempre busca la misma mujer ideal, parece que no cambiará de amantes. Y luego está el mujeriego épico, que él no proyecta nada sobre las mujeres, ni ve nada que se pueda venerar en ellas, simplemente les atrae como un objeto a ser estudiados. Es algo que simplemente se trata de conocer. Por esto mismo ocurre que esta persona no está buscando a una mujer perfecta, simplemente está coleccionando curiosidades de mujeres, por lo que le produce vergüenza al mismo mujeriego, y por eso normalmente no lleva a sus amantes a conocer su pareja o lleva a sus amantes al ámbito público, simplemente se queda en lo privado. Ese es el tipo de mujeriego de Tomás, que le gusta simplemente involucrarse en lo privado y buscar esa intimidad en la desnudez. Aquí también ocurre algo interesante. Tomás es una persona que ha tenido de bastantes encuentros amorosos, pero resulta que él separa su vida amorosa, como había comentado, de la vida sensual. Tanto es así que Tomás siente que existiera algo así como una memoria poética que solamente tiene alcance para Teresa y solamente tiene espacio para Teresa, y las demás mujeres están condenadas a simplemente quedarse en el lugar de más abajo, en una memoria que solamente es capaz de concentrarse o de recordar aquellas cosas físicas, pero no aquellas cosas que no vayan más allá de lo físico. Perdón, que vayan más allá de lo físico. Tanto es así que Tomás ha olvidado, o sea, recuerda los toques de una persona que ha tenido contacto físico con ella, pero no recuerda la situación en la que estaba. Esto ocurre en un momento en donde Tomás se encuentra con un antiguo amante, y el amante le hace recordar que ellos tuvieron relaciones durante una tormenta, pero lo único que puede recordar Tomás de ese encuentro es que había una alfombra. Esta persona quiere llegar hacia la memoria poética de Tomás, pero simplemente se queda en la alfombra. Ese espacio de la memoria poética solamente está para Teresa.
Em, Continuando con esto de lo que decía de Edipo y también de lo que decía de los rusos, esto, a pesar de que Tomás escribe un artículo publicando todas sus ideas acerca de la relación que existe entre Edipo y los invasores rusos, en la revista que lo publica le piden que haga algunas pequeñas correcciones. Él acepta, pero al final terminan cortándole como tres partes, un tercio de la obra de él, hasta quedar algo que él no reconoce y que algo que él no valida. Lo curioso es que, a pesar de que él no lo valide, continuamente se le pide que rectifique sus palabras y que niegue haber escrito eso y que, por así decirlo, diga abiertamente que tiene una relación buena, por así decirlo, con la Unión Soviética. Él se niega. A pesar de que el escrito no le guste, él se sigue negando. ¿Por qué? Porque él piensa que su valor y su honor vale muchísimo más que resignarse a decir, a resignarse o a recriminar las palabras que escribió, aún así, siendo que esas palabras no son suyas. Y constantemente algo que aparece en este capítulo es que le piden firmar textos que no son suyos. Y ya sea desde la revista que él trata de publicar, este artículo de Edipo Rey, ya sea una disculpa que se le pide en su trabajo para que pueda seguir continuando trabajando y él se niega tanto hasta perder su trabajo, y ya sea en una petición que se le pide una petición que se le pide ser firmada para que dejen de castigar a los intelectuales checos. Él aún así pide que él se niega a firmar esto. Estaba a punto de firmar, pero él se niega a firmar esto porque él considera que la gente malinterpretó su obra y esto se debe a que fueron cortados un tercio de su obra, al decir que para él resulta barbárico castigar a alguien que no sabe lo que hace. De nuevo, o sea, como que hay un dilema. Al principio parece que sí, o sea, que Tomás dice que sí se debería castigar a una persona que no sabe lo que hace, y de hecho tiene más culpa, y ahora resulta como que barbárico. Parece que no es algo que está bien definido. Luego recuerda que ¿por qué escribió esto? Se cuestiona él mismo por qué escribió ese maldito artículo que le quitó su trabajo y que literalmente ahora está trabajando como limpiadores de ventanas. Y fue por Teresa. Recordemos que la obra de Edipo le relaciona a Teresa, ya que Teresa llegó como Edipo llega a los brazos del agricultor que lo salva. Eh, Aquí continuando con esto, Tomás se niega y básicamente se niega por una idea de que él se cuestiona de si es posible vivir una vida corta pero manteniendo sus ideales o vivir una vida larga pero haciendo conveniencias hacia los demás y matando su valor y su honor. Básicamente la idea de morir de pie o vivir de rodillas. En lo social a veces hacer una acción para impedir algo lo provoca. Y esto lo había escrito porque... no me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo por qué lo escribí. Luego, vamos a obviar eso. Luego, en el primer capítulo habíamos hablado del eterno retorno. Creo que algunas personas lo saben. Pero el eterno retorno es una idea metafísica de Nietzsche que se explica bien en el primer capítulo de esta obra, o al menos se explica para los fines que tiene esta obra, y vuelve a retomarse la idea de que vivir solo una vez es como no haber vivido. Y constantemente se pregunta de si posiblemente habría otros mundos en donde se tiene esa segunda vida o posiblemente esa tercera vida. Y solo ante esos ojos del eterno retorno siente que vale la pena decirse a uno mismo si es optimista o pesimista, diciendo de que si en esta primera vida que ocurre en el planeta Tierra, nosotros no sabemos nada, ni siquiera es un boceto de vida, porque ni siquiera sabemos si las acciones que están tomando son buenas, ya que es la primera vez que las tomamos. Nosotros no sabemos. Vuelve a relacionarse el hecho de saber y el actuar como si fuera algo bueno o malo. Pero en el segundo planeta, en donde ya se tiene esta segunda vida, ahí sí nosotros sabemos cómo hemos actuado y volvemos a ver si decidimos lo mismo que decidimos en la primera vida y continuamente vamos aprendiendo. Esa sería la idea optimista. La pesimista es que a pesar de que hemos aprendido, nos seguimos comportando de la misma manera y seguimos acabando igual de mal. El, Una de las cosas que también asoma aquí en este capítulo y en el anterior capítulo, en el cuarto y quinto capítulo, es el olor a sexo que tiene Tomás en su pelo de mujer. Esto le vuelve conflicto a Teresa,
Teresa ya había mencionado esto en el cuarto capítulo, pero en el quinto capítulo, a través de la perspectiva de Tomás, vemos como Tomás era una persona demasiado meticulosa. Él literal, o sea, se lavaba con jabones, trataba de obviar todo perfume de toda mujer para que Teresa no se diera cuenta, y aún así se le había olvidado de lavar su cabello. Tanto es así que Tomás le dice a Teresa que le diga lo que le está ocurriendo y Teresa responde lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre hace referencia a los celos de Tomás y a las aventuras, perdón, a los celos de Teresa y a las aventuras de Tomás. Y después ella le dice de manera cariñosa, anda, lávate el cabello. Y ahí en ese momento se da cuenta y recuerda a Tomás de que había tenido a una persona encima de su cabeza y por eso había quedado ese olor a sexo. Tomás tiene un sueño en donde recuerda en donde ve a una chica ideal y se vuelve a tocar el tema del banquete de Platón, del mito de los seres humanos que tienen un amor ideal. Lo curioso, aquí me quiero detener un rato, aunque ya van 20 minutos. Lo curioso es que este mito de Platón se entiende mal. O sea, en la obra del banquete de Platón se presentan diferentes tesis de lo que es el amor y ni siquiera es el amor, o sea, es un encomio a Eros, pero nosotros lo entendemos como amor. Esto se debe a la traducción de Marsilio Ficino. Pero bueno, el punto es que se presentan como como 7 o 6 tesis y van avanzando cada una de manera dialéctica, por así decirlo. De manera dialéctica me refiero a que cada discurso siguiente contiene al anterior de alguna forma. El discurso de los seres que estaban unidos y que fueron separados por Zeus se cuenta ahí. Capaz alguien lo habrá contado, él lo habrá escuchado, y esto es el amor platónico. Lo que no saben la mayoría de personas es que Platón es un autor medio misterioso y que suele poner referencias medias incógnitas, medias metiditas ahí por ahí, que si no sabes muy bien de la historia de la filosofía o si no sabes muy bien de la historia de Atenas, como que no te das cuenta. La persona que menciona este discurso o la persona que pone, o sea, Platón pone en boca de este discurso en boca de Aristófanes. Aristófanes era un cómico de la antigua Grecia. Entonces, algunas interpretaciones del banquete de Platón dicen que lo pone de manera irónica. O sea, justo da la casualidad de que este mito demasiado gracioso, literal, o sea, si ustedes leyeran el mito se dan cuenta de que es algo gracioso, algo cómico, es contado por un cómico. O sea, posiblemente esa no es la idea del amor platónico que tiene. Está presente en una obra platónica, pero no es la idea del amor como Platón la concebía. Muchos dicen que la idea del amor platónico está mejor articulada y mejor presentada en el discurso de Sócrates, y ni siquiera en el discurso de Sócrates, sino en el discurso de Diotema Mantinea, que era una sacerdotisa. En este discurso dice que el amor es como una sublimación de deseos, en donde, como lo comenté en el anterior capítulo, comienzas amando algo que es simplemente un cuerpo y luego lo elevas. Eh, Aquí volvemos al tema del Esmusain, de las cosas que deben ser. Recordemos que para Tomás las cosas que deben ser solamente estaban relacionadas a su trabajo, a su medicina, que es la medicina, que le encantaba ejercer su trabajo, pero en el amor no tanto. De hecho, siente que Teresa es un amor nacido de 6 ridículas casualidades. Y aún así tiene, o sea, y a pesar de que a Teresa no la reconoce como una mujer ideal, prefiere una y otra vez quedarse con ella continuamente con sus aventuras y eso. Y eso, este capítulo es literalmente el más largo, más o menos tiene una duración de lectura de 2 horas, leída en voz alta, entonces por eso este video también de comentario fue el más largo y me salté un montón, o sea, entonces eso.